Ahora sí tenemos la próxima charla de esta gran jornada en la Sala Picasso. ¿Quiénes son los que vinieron por primera vez al Blockchain Summit? Las chicas de acá, es verdad. No, solo una. La gente del fondo también la primera vez. No se animan a venir más para adelante. Se quedan ahí escuchando, tranquilos, está bien. Están aprendiendo mucho, cosas que no sabían, por ejemplo, cómo abrirse una wallet. Alguno que no sabía cómo abrirse una wallet y ahora lo vio acá el paso a paso. ¿Quieren levantar la mano? Pueden. Ahí tenemos la chica súper participativa. Bien, pasamos de cómo abrirnos una wallet, hablamos también de quiénes están comprando los Bitcoin y ahora vamos a conocer el lado B de cripto. ¿Qué significa esto? Hay toda una infraestructura, no es regulado por un banco central como el dinero que estamos acostumbrados. Bien, ¿cómo funciona todo esto por detrás? Con conceptos que a veces no son muy claros cuando los leemos en internet, pero hoy tenemos el lujo de contar con Javier Puch de Archivo Cripto, que nos va a hacer todos estos conceptos que son muy difíciles, muy fáciles de entender. Vamos a darle un aplauso a Javier, por favor. Bien, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? Espero no enloquecerlos con la charla que preparé, porque vamos a hablar de una parte de la esquina subversiva de las criptomonedas, porque ahora estamos hablando de instituciones, de bancos centrales, de gobiernos, y todo esto empezó hace mucho tiempo de otra forma. Y esa otra forma en la que empezó el mundo, esperen a que conecte, ahí va. Y toda esa forma en la que empezó el mundo cripto sigue existiendo todavía y es el motor de la innovación de las criptomonedas, porque todo lo que se hace en estos lugares después termina siendo como el rollout a, bueno, lo que tenemos ahora, finanzas tradicionales, gobiernos, bancos. Soy Javier Puch, soy fundador de Archivo Cripto. Hace 20 años que estoy metido en temas de digital, en Web2. Fundé una de las primeras agencias digitales de Uruguay, allá por el año 2002-2003. Linda época para fundar una empresa. Y bueno, y después me pasé directamente al mundo Web3, me di cuenta de que en ese momento, hace tantos años atrás, luché contra los molinos de viento tratando de mostrar la importancia de Internet para las empresas y las agencias de publicidad y bueno, todo ese mercado. Y bueno, terminamos teniendo razón por suerte y ahora estoy de vuelta, vuelvo recargado a Web3 a meterme a fondo en el mundo de las criptomonedas, de Bitcoin y demás, y hace más de un cuarto de siglo que estoy laburando en esto y mi familia todavía no sabe qué hago, o sea que eso es un poco preocupante. Pero bueno, la computadora puede usarse como una herramienta para liberar y proteger a las personas en lugar de controlarlas. Esto lo dijo Hal Finney, que yo no sé si ustedes saben quién era Hal Finney, pero bueno, Hal Finney fue uno de los gestores de Bitcoin, uno de los principales contribuyentes a lo que es Bitcoin. Él recibió la primera transacción de Bitcoin de parte del mismísimo Satoshi Nakamoto. Lamentablemente Hal Finney falleció hace unos años por ELA, pero bueno, él dijo, me imagino que Bitcoin se utilizará de forma similar al oro, quizás como moneda de reserva. Este muchacho lo dijo en el 2009 y ahora estamos todos aplaudiendo a Larry Fink de BlackRock que dijo eso mismo en el 2024, 2023, 2024. Mismo Larry Fink, que en el 2017 decía que Bitcoin era un índice de lavado de activos, era la forma de ver cuánta plata sucia se lavaba en el mundo. Entonces estamos viendo cómo el relato va cambiando en base a lo que le conviene a la industria. Ojo, quiero aclarar algo, a mí me encanta que se sume la industria, me encanta que se sumen los bancos, los gobiernos y las finanzas tradicionales a cripto, pero está bueno ver cómo van cambiando un poco los relatos. Y esto me lleva a hablar de BlackRock, el asset manager más grande del mundo. Larry Fink es el CEO de BlackRock. Y BlackRock en el año, ahí va, en el año 2024, el 11 de enero, lanza IBIT. IBIT es un ETF de Bitcoin, es el instrumento que te da BlackRock para que vos puedas invertir en Bitcoin legalmente. Y me parecía interesante compararlo, ya que se compara Bitcoin con el oro, y se dice que es el oro digital. Me parecía interesante comparar el IBIT con el IAU. El IAU es el ETF de BlackRock de oro.
Tenemos que el ETF de BlackRock del oro maneja 49.300 millones de dólares. Esos son 450 toneladas de oro. Y tenemos que el IBIT, que es el ETF de Bitcoin de BlackRock, maneja 735.000 Bitcoin más o menos a la fecha actual. Esos son 87.000 millones de dólares. Eso quiere decir que en solo 18 meses BlackRock tiene 76% más Bitcoin que oro. Y es el ETF más exitoso de BlackRock de toda su historia. O sea, BlackRock nunca tuvo un producto más exitoso que el ETF de Bitcoin. Ahora bien, con toda esa plata se puede pagar la deuda externa completa, solo con lo que tienen de Bitcoin se puede pagar la deuda externa completa de Uruguay más de 2 veces. Vivimos en una era de mainstream ahora en el mundo cripto, tenemos presidentes, figuras de la política, del mundo de la tecnología, todos hablando de cripto. Tenemos empresas muy grandes que en su momento le hicieron la guerra a las criptomonedas como Apple, un poco se la siguen haciendo, pero ya no tanto. Apple en un momento llegó a prohibir las billeteras de cripto y cualquier aplicación de cripto en el App Store. Al día actual permiten las aplicaciones, lo que no te permiten es procesar pagos, porque el gran negocio de Apple es justamente manejar la pasarela de pagos, donde tienen sus comisiones, el App Store, el Apple Pay y demás. Entonces, por ahora esa parte está trancada, pero mismo Apple está aceptando esto. Y además, tenemos países en todo el mundo trabajando en regulaciones, algunos ya con regulaciones bien activas y metiéndole mucha fuerza a la industria cripto. La industria cripto que, como dije antes, se volvió mainstream y la verdad que a mí eso es algo que me gusta. Más allá de que yo pueda decir, me encanta el lado más complejo del mundo cripto, que la industria se haya vuelto mainstream me parece que es importante, nos va a dar muchas oportunidades a todos. Y hasta acá hablamos de ese lado mainstream de Bitcoin que todos conocemos, pero hay otro lado, que es el lado de la guerrilla, el lado que construye, el lado que innova dentro de Bitcoin, que está haciendo aportes más que interesantes. Y a partir de acá, todo lo que yo diga en la charla, no pongan un solo dólar en estas cosas. Es muy riesgoso. Pero bueno, la innovación viene por acá. Y vamos a ver un poco de cosas técnicas, no se asusten. Hay 21 millones de Bitcoin y esa es una de las fortalezas de Bitcoin. ¿Cuál es una de las debilidades más grandes de Bitcoin? El precio. Más o menos $119.000 ahora, no sé cuánto está hoy porque no lo miré, pero debería haberlo mirado. Pero eso es uno de los grandes problemas que tiene Bitcoin. La gente dice, me gustaría invertir en Bitcoin, pero Bitcoin es caro. $119.000 es un Bitcoin. La realidad es que mucha gente ignora que el Bitcoin en realidad se divide en unidades más chicas que se llaman satoshis y cada Bitcoin está compuesto de 100 millones de satoshis. Y para los que hicieron el cálculo mental de pensar que los satoshis son como los centavos al dólar, es algo así. Y una cosa que es súper interesante es que en el año 43 los centavos en Estados Unidos se tenían que acuñar en acero porque se precisaba el cobre para la guerra. Pero hubieron unos pocos centavos que se escaparon a esta medida y efectivamente se hicieron de bronce y esos son los centavos más buscados del mundo en el momento actual. Y para que se hagan una idea de lo buscados que son, un coleccionista en el 2010 pagó casi $2 millones por un centavo. Y esto me va a llevar ahora a hablar de esto, esto es la mempool, no sé si alguna vez vieron esto. Bueno, este es imagínense el corazón de Bitcoin. Es bien fácil de entender, parece horrible cuando lo ven así, pero les juro que después se acostumbran y lo aman. Del lado donde ven los cubos en violeta, esos son los bloques minados, que ya fueron minados. El número de arriba es el número de bloque, el textito chiquito que ven abajo es la empresa minera o el minero que logró minar ese bloque. Todos los otros bloques que ven allá en fila en verde son los que van a venir. Si van a como eso que parece una ciudad vista de arriba, esas son todas las transacciones de cada bloque. Es totalmente transparente esto. Ustedes pasan por arriba, ven exactamente todo lo que está pasando todo el tiempo. Este sitio está funcionando todo el día, entran, lo ven, y si se vuelven especialistas en seguir estas cosas, van a poder descubrir muchos datos on-chain mirando este tipo de sitios. Pero lo que me interesa que vean de acá es que, como les dije, cada bloque tiene un número, tenemos más de 900.000 bloques minados hasta ahora, y ese esquema que les armé simplificado, esas S, imagínense que son los pequeños satoshis, esos 100 millones de satoshis que hay por cada Bitcoin.
Cada bloque tiene un número y además esos satoshis tienen un orden de aparición. Entonces nosotros podemos identificar satoshis independientes. ¿Y qué pasa cuando vos podés identificar satoshis independientes? Centavos de Bitcoin independientes. Obviamente lo mismo que... perdonen, es el problema de usar el teléfono para hacer la presentación. Se arma una industria de coleccionismo de satoshis dentro de Bitcoin. Hay centavos de Bitcoin que son extremadamente valiosos y dependen de que, en este caso, esto es una escala temporal. Por ejemplo, un satoshi no especial es un satoshi común y corriente. El primer satoshi de un bloque tiene un valor superior a ese satoshi común. El primero del bloque de cada día. Y los coleccionistas, ustedes saben cómo son, le van a buscar siempre la forma de encontrarle el sentido a ese satoshi. Falleció Ozzy Osbourne hace, no sé, 2 días. Y si, no sé, el bloque que se minó ese día va a ser especial porque fue el día que falleció Ozzy Osbourne. Funciona un poco así la cabeza del coleccionista. Pero hay datos que son interesantes, que es los satoshis míticos, que hay solo 4 hasta el momento en el mundo. Es el primer satoshi del primer bloque minado después de un halving. Cada 210.000, el tiempo de Bitcoin no funciona con un reloj común y corriente. Funciona en base a los bloques que se van minando. Cada 210.000 bloques aproximadamente se da un halving. Es un momento que pasa cada 4 años aprox. Y ahí los mineros pasan a recibir la mitad de su recompensa de dinero por minar bloques. Bueno, hay solo 4 de esos satoshis. Se pagan hasta 8 bitcoins. Para $1 millón más o menos cada uno de esos centavos de Bitcoin. Si quieren más datos de esto, pueden ir a ordinals.com y ahí van a poder ver, bueno, más sobre satoshis raros y todas estas cosas. Esto no sé si lo conocen, pero ¿saben lo que es el Bitcoin Pizza Day? Bueno, Laszlo, que está ahí sentado con sus hijos, compró esas 2 pizzas y es una de las cosas más conocidas de la historia de Bitcoin. Pagó 10.000 Bitcoins por esas 2 pizzas un día de mayo del año 2010. Fue la primera transacción, la primera compra que se efectuó con Bitcoin en la historia. Obviamente los satoshis de ese día son especiales, se llaman satoshis pizza. Y hay cosas enteras que circulan alrededor de esos centavos de ese día. Si se estaban preguntando cuánta plata es lo que pagó por las 2 pizzas, hoy en día serían $1.180 millones. Venimos más para acá, para el 2021. Y acá les juro que se va a poner un poquito técnico, pero lo van a entender todo y está buenísimo. Bitcoin es actualizable. Mucha gente no sabe esto. Piensan que Satoshi Nakamoto construyó Bitcoin, hizo así, se fue, desapareció y nos quedó andando una máquina que funciona todo el tiempo. No. Bitcoin es actualizable. Es complejamente actualizable. O sea, para poder actualizar Bitcoin se requiere del consenso de mineros y de actores fundamentales de la red que obviamente desarrollan pruebas durante años para poder hacer la publicación final de estos updates. Taproot es una de estas actualizaciones que tuvo Bitcoin, Segwit es otra, y ahora vamos a hablar de eso. Esta actualización en particular mejoró la privacidad de Bitcoin, mejoró la eficiencia y mejoró también todo el tema del funcionamiento de los smart contracts. ¿Qué pasa con esto? Bueno, entra en acción Casey Rodarmor, que yo no sé si lo conocen, pero Casey Rodarmor tiene 42 años y es uno de los innovadores más importantes de la historia de Bitcoin. Entra dentro de la escala, para mí, del mismo Satoshi Nakamoto, de Hal Finney, y hoy tenemos a un Casey Rodarmor que está construyendo cosas que a veces se enojan hasta los mismos bitcoiners. Y acá viene lo interesante. Esas actualizaciones que les dije, olvídense de los nombres, no importan, volvieron a Bitcoin más eficiente. Eso hizo que los bloques de Bitcoin tuvieran más espacio. Y ese espacio libre permite hacer más cosas. Casey Rodarmor se dio cuenta de que ahora teníamos más espacio en los bloques. Y este es un esquema que es súper sencillo de entender para que entiendan cómo funciona más o menos el espacio dentro de un bloque de Bitcoin. Eso que ven ahí, bueno, todo lo que es verde son el espacio que estábamos usando antes para las firmas de las transacciones adentro de un bloque de Bitcoin. Todo lo que es violeta son los datos de la transacción. Los bloques pueden pesar 4 megas. ¿Qué pasa con esto? Sacamos durante la actualización esa de Segwit, bueno, se separó todo lo que era la parte de las firmas para una sección nueva que se llama Witness Area, que es este espacio que está acá. Y nos quedó espacio libre en los bloques. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tenemos bloques más livianos. Tenemos esa área donde se ponen las firmas que además permite tener
más espacio de las firmas en sí. ¿Y qué hicimos los seres humanos? Cuando tenemos más espacio para algo que hacemos, lo llenamos de cosas. Porque así funcionamos. Tenés un cuarto libre en tu casa, lo llenas de cosas. Tenés espacio en un bloque de Bitcoin, lo llenas de cosas. Y ahí apareció esto. Este engendro del mal que se llama Ordinal. Estos son los NFTs en Bitcoin. Y cuando decís NFTs, la gente sale corriendo y se asusta, pero en Bitcoin me parece que la historia es un poco distinta, porque estos NFTs forman parte de la blockchain de Bitcoin. Y yo les mostré hace un ratito que un satoshi, un centavo de Bitcoin, solamente por el momento que ocupa en la historia, es valioso. Lo mismo pasa con el arte digital. Y a diferencia de la crítica que se le hacía a los NFTs en otras blockchains, de que era simplemente un JPG vinculado a un servidor, que si el servidor dejaba de funcionar, vos perdías tu NFT. De hecho, pasó. Nike tenía una colección de NFTs muy grande que se llamaba Artifact en Ethereum, y dejaron de operar ese proyecto, y alguien, no sabemos quién, pero debe haber sido despedido, se olvidó de pagar los $10 de hosting que tenía que pagar para que estén los NFTs arriba, y un día, gente que tenía NFTs que en su momento llegaron a valer creo que $9 o $10.000, no los vieron más. Y bueno, a las 24 horas se arregló, pero eso es un problema. Esto no, esto está para siempre grabado en la blockchain. Dice inscripción número 0, pero eso es muy cuestionado. Para mí la inscripción número 1 figura con un 0, pero es la número 1. La primera inscripción de un ordinal la hizo Casey Rodarmor y es una línea de texto. Esta sería la segunda. Para que se hagan una idea, y esto es muy ballpark, pero el estimado de precio de este ordinal que ven acá, esa calavera que ustedes ven acá, es de entre 6 y 12 millones de dólares, más o menos. Si encontrás quien te la compre. Que cuando empiece el ciclo de altcoins, vamos a encontrar quien compre este tipo de cosas. Eso pasa siempre. Colecciones de estas hay un montón. Son comunidades bastante grandes, bastante fuertes. ¿Y qué pasa con todo esto? Porque a ustedes capaz que no les interesan los NFTs, no piensan en invertir en NFTs, pero este tipo de cosas son muy importantes para la estructura de Bitcoin. Y por eso los mineros, yo estuve este año en una conferencia de Bitcoin en Las Vegas, y los que más dinero ponían para esas conferencias eran los mineros. Lejos, las empresas más grandes vinculadas a esta área, monstruos totales. Hay 21 millones de Bitcoin, el número es finito. En algún momento no va a haber más. Y ya tenemos minado el 94% del Bitcoin disponible. Esto igual es un número que asusta un poco, pero en realidad el último halving se espera que sea para el año 2140. O sea, hay todavía para minar Bitcoin por un buen rato. Pero la realidad es que los mineros hoy en día lo que necesitan son comisiones de transacción. Ustedes vieron los bloques recién de la mempool. Los mineros en este momento están cobrando 6 Bitcoin y medio por cada bloque que resuelven, pero adentro del bloque hay un montón de dinero de las transacciones de todos nosotros, que pagan más o menos dependiendo de lo rápido que quieran la transacción, de lo congestionada que esté la red, de lo que ustedes quieran hacer. Y toda esa bolsa de plata va para el minero. Entonces, ¿el minero qué quiere? El minero quiere que se vendan porquerías como la calavera que vimos recién, todo lo que puedan, porque eso va a generar mucho movimiento dentro de Bitcoin. El bloque del halving, de ese momento que se da cada 4 años, el 840.000 que fue el del último halving en el 2024, solo de comisiones adentro del bloque le dio a los mineros 37 Bitcoin. Esos son 4.3 millones de dólares, además de los 6 Bitcoin y medio que recibían por haber resuelto el bloque. Entonces, para ellos es súper importante que adentro de Bitcoin empiecen a pasar estas cosas. Por eso mismo los ordinals crearon esa economía nueva que trae volumen, fees y usuarios, porque hay gente que quiere invertir en Bitcoin, pero hay gente que quiere otras cosas. Estos son otras cosas dentro de Bitcoin que están ahí. Y no rompió Bitcoin porque esto aparte usó la misma tecnología que Bitcoin ya tenía. No le agregás nada a la red, no haces nada que sea disruptivo. Y ahora vamos a la última parte del tema, que son las runas. Y hay un error de concepto con esto, no sé si alguna vez escucharon hablar de las runas, de decir que son las meme coins en Bitcoin. En realidad es mucho más que eso y ahora lo vamos a ver. Pero esta explicación creo que a muchos de ustedes ya la deben conocer, de qué es algo fungible y qué es algo no fungible. ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? ¿Sí, no? Porque estoy tirando pila de cosas y no sé si van... Bueno. Algo fungible es algo que es intercambiable. Los dólares, cualquier cosa que sea intercambiable y que tenga el mismo valor es fungible. Yo tengo $1, vos tenés $1, nos intercambiamos los billetes, no pasó nada. Todos valen lo mismo.
Algo no fungible es esa calavera rara que vimos recién, porque hay una sola en el mundo, está en la blockchain, es única y tiene un valor histórico. Entonces, en base a eso, hace tiempo que se quería hacer adentro de Bitcoin. Ustedes vieron todo el escándalo de Libra, de Mireille, con esta criptomoneda meme. Bueno, Libra es una cripto que en realidad opera en la red de Solana. Bajo Solana hay millones de meme coins, porque aparte crear una meme coin hoy en día requiere de $20 y 3 clics. O sea, es lo más fácil que pueden hacer. Entonces, dentro de Bitcoin se quería lograr algo similar, porque cuando vos alimentás ese tipo de proyectos que funcionan dentro de tu blockchain, traen un montón de movimiento, traen a la industria de las finanzas descentralizadas y traen un montón de posibilidades más allá de la reserva de valor de Bitcoin. Entonces, estas runas son, imagínense que son eso, es la posibilidad de crear tokens dentro de Bitcoin. Lo voy a simplificar un poco para no aburrir, pero ¿esto qué nos permite? ¿Para qué podemos querer crear más monedas adentro o bajo Bitcoin? Bueno, las criptos se usan para un montón de cosas. Algunas de esas son las organizaciones descentralizadas. Vos podés crear un token para gobernar una organización descentralizada y para permitir que la gente vote en base a cuántos tokens tenga. Podés usarla para videojuegos, podés hacer incluso stablecoins. Podés hacer un montón de cosas con estas runas adentro de Bitcoin. Y esto es algo que aparte es muy incipiente, es algo que tiene 1 año de existencia y es algo que todavía no se ha empezado a hablar lo que se debería hablar de todo esto. Estas runas no dependen de una capa, hay una capa 2 en Bitcoin, estas runas no dependen de esa capa 2, es una cosa totalmente independiente, no tienen contratos inteligentes ni complicaciones raras y están dentro mismo de la estructura de Bitcoin. O sea, usan lo que ya hay en Bitcoin, no le agregan nada, no hubo que modificar nada para que esto exista. De vuelta es la cabeza de Casey Rodarmor, aprovechando el espacio de los bloques y siendo creativo a la hora de usar Bitcoin. Y además son muy baratas de transferir, de comprar y de vender. De hecho, si ustedes van a sitios como Magic Eden, mismo hay billeteras de cripto como Exverse que ya les permiten comprar estas runas. Van a ver que hay una sección de runas. Todas tienen nombres muy pintorescos y muy largos, y es interesante, ahora les voy a explicar por qué. Pero imagínense que estos son todo meme coins adentro de Bitcoin. Una industria totalmente paralela. De toda esa lista que ven ahí, capaz que hay 2 proyectos que tienen una chance en este ciclo, el resto va a ser un penal. Esta es la runa más popular de todas. Como siempre, usamos perros para las meme coins. Esta se llama Dog Go to the Moon. Y las runas tienen esos nombres así de largos, no se llaman Pepe o, no sé, o Dog. Se llaman así de largo porque cuando Casey Rodarmor creó las runas, las diseñó de una forma para que lancen con nombres largos y a medida que pasa el tiempo vos vas a poder ir creando runas con nombres más cortos. Es al revés de lo que pasa habitualmente y se hizo para que la gente no acapare los mejores nombres de entrada. Entonces las primeras runas tienen nombres larguísimos y a medida que vaya pasando el tiempo van a tener nombres cada vez más cortos. Esta runa en particular es muy interesante porque es una runa que se entregó de forma gratuita a gente que tenía ordinals en su billetera de Bitcoin. Los que ya teníamos JPGs del año anterior en la billetera de Bitcoin, los que estuvimos en los primeros días de eso, recibimos gratis esta meme coin. En forma de un airdrop 100% gratuito, financiado por donaciones, porque las transferencias en Bitcoin valen caras y hacer llegar ese dinero a todas las billeteras que tenían esos JPGs, esos NFTs, costaba mucha plata. Y ser la segunda runa creada en la historia, como es esta, costó casi $1 millón de costo de transacción. Porque las runas ahora las podés crear vos, pueden ir y crear una runa por 2 mangos, pero en el momento del halving, si vos querías crear una runa, en la blockchain funcionan las cosas así. Cuando hay mucha gente queriendo hacer algo, o cuando le querés ganar a los demás, vas a tener que poner más plata. Y así como hay mucho discurso de que, bueno, las transacciones en cripto son baratas, depende cuándo y depende cómo. Por ejemplo, esto en Bitcoin crear esta runa costó $1 millón. Plata toda donada. Y el creador de esta runa donó todos los tokens de la runa, no se quedó con ninguno él. Y ahora se puede comprar en Kraken. Está disponible en spot en Kraken. O sea, esto va a empezar a pasar con estas runas a medida que se flexibilicen las regulaciones. Todo este ecosistema de meme coins paralelas va a empezar a llegar a los exchanges. ¿Por qué? Porque mueven plata.
esta runa mueve un montón de gente en redes sociales. ¿Y qué quieren los exchanges? Quieren clientes, quieren gente que compre y venda. Bueno, Kraken es uno. Se está jugando una pulseada muy grande para que esta runa entre en Binance. Si esta runa entra en Binance, no sabemos qué puede pasar. Lo que sí sé es que, no sé si se llega a ver ahí, pero bueno, hace unos meses atrás tenía una capitalización de mercado de casi $1.000 millones. Y si ustedes miran ahora, van a ver que estamos en 350 millones de dólares. Entonces, de vuelta, estas son las jugadas del 5% de tu portafolio cripto más arriesgado. Pero que esto, en una corrida de Bitcoin ahora y de las altcoins, no llegue al $1 billón de capitalización de mercado de vuelta, y parece como, no sé, es decisión de cada uno, pero son interesantes estos proyectos. De vuelta, es para que se metan ya cuando estuvieron un tiempo en cripto, son de las cosas más arriesgadas, pero está bueno que también ver un poco la parte más picante. Lo tenía marcado ahí, bueno, no importa. Así que bueno, Bitcoin nació como un acto de rebelión, hoy lo usan los bancos, los gobiernos y los fondos como BlackRock, pero abajo de la superficie todavía queda esta gente que está desarrollando todas estas porquerías que en realidad van a mover el futuro de Bitcoin eventualmente. El ecosistema de DeFi y de Bitcoin va a florecer gracias a estas cosas. Así que bueno, Bitcoin está abierto para todos y nada más. Muchas gracias.